Cada grupo o cada oficina, cada persona tiene 10 minutos para exponer su obra, para un poco exponer su punto de argumentación. Y después nosotros vamos a formular una pregunta acerca de lo común para generar un pequeño diálogo. Dicho eso, más bien damos paso. No sé quién es el primero. ¿Quién es el primero? Cristóbal Fernández. Muy bien. Cristóbal, a ti la palabra. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y comentarle que estamos muy contentos como oficina de estar presentes en esta Bienal. Iniciar nuestra presentación, que trataremos de hacerla la más breve posible para poder dar espacio al diálogo, que creo que es la instancia en la cual se tiene que evocar la Bienal y sobre todo en estos temas de oficinas que ejercen en el mundo privado y público. Quiero abrir con el tema del bien común, tomando como base el tema de hoy día, que es lo común, desde el punto de vista de lo privado, entender qué es el bien común. Y abrir con este referente, que es de un arquitecto de Copenhague, que es Eliasson, en donde proyecta un puente. ¿Y por qué abrir con un puente? Porque yo creo que hay que conectar ambos mundos que relacionan lo privado y lo público y no quedarnos por separado en discursos independientes, en donde esa unión y ese puente debe buscar un valor agregado. Este puente particular no es una línea conductual, es un puente en el cual convergen diferentes actividades, en donde tiene un aporte artístico y un aporte de meditación en cada uno de sus espacios. El bien. Este mismo arquitecto, Eliasson, trabaja este collar que le dicen el sol, que podría ser un objeto de deseo en Occidente, y qué es lo que él logra. Pero esto tiene una doble lectura. Esta es la imagen de los jóvenes en Occidente con este producto en donde se vuelven locos. Es como estas cosas que hay ahora de los niños, estas cosas redondas que dan vuelta, los spinners. Pero este producto también tiene algo común. ¿Qué es lo común que tiene? La voluntad de ayudar en África sin ser un objeto de deseo, sino que un objeto de un bien. Y es así como creo personalmente y acérrimamente que este puente y estas dobles lecturas son temas que hoy día se tienen que empezar a construir en el mundo privado y entender que el mundo privado no es solamente constructor de bienes de uso público, sino que tiene que construir espacio público. Es el mismo producto con una interpretación diferente que hace honor al lujo y proyectado por el mismo arquitecto. Los espacios públicos. Bien de uso público se contrasta con el espacio público, que era lo que yo les mencionaba. Esta primera imagen que muestra un mall, entendiendo que son bienes de uso público que convergen mucha actividad urbana, que lo hemos visto ya en muchos discursos, en Chile poco se ha podido construir en relación a la calle y a estos espacios de consumo que convergen mucha vida pública. No podemos ser ciegos y ver solamente lo que pasa en estas bienales que nos congregan muchos temas comunes, sino que tenemos que abrir a todos los ámbitos que transcurren la vida humana. Tenemos que entender que hay una población más allá de los arquitectos y tenemos que entender que hay una población más allá de los políticos y más allá que es la gente común y corriente que habita nuestras ciudades y finalmente a la que le tenemos que prestar nuestros servicios y es en la cual tenemos que construir un discurso. Esta misma relación, en un mall proyectado por Chipperfield, en Austria, se incorpora perfectamente a la ciudad, integrando la vereda e integrándose al paisaje urbano. ¿Tenemos ejemplos? Sí. Para bien, para mal, más o menos, pero resuelven bien. El espacio M frente a los Palacios de Justicia, en donde se respeta el patrimonio y la ciudad sigue transcurriendo. A diferencia de la maqueta que vemos en muchos otros tipos de edificios comerciales, que lo que hacen es reflejar algo que es auténticamente propio de su identidad, como son estas calles italianas,
y muchas de las que uno puede ver cuando tiene la suerte de viajar. Un mercado en Londres. Un mercado en Londres cosmopolita en donde converge auténticamente la comida internacional, la población cosmopolita y surge como algo originario de la ciudad. En cambio, nosotros seguimos reflejando espacios que si bien convergen vida urbana, siguen siendo muy homogéneos. Son los ejemplos de estas plazas de bolsillo que han aparecido, que si bien son bastante beneficiosas, no es una crítica, pero siguen siendo homogéneas. A diferencia de algunas cosas que están empezando a pasar en el barrio de La Vega o en Franklin, como es la incorporación de estos cafés en algunos estacionamientos, en donde se fusiona la identidad con los tiempos contemporáneos. Ciudad y identidad. En esto lo quise poner acá en el fondo porque habla un poco del respeto por la ciudad en nuestra arquitectura y cómo la arquitectura contemporánea puede ser colaboradora en esto. Y este primer ejemplo es el edificio de la Gobernación de Angol, un proyecto público que gana nuestra oficina el año 2011, en el cual el edificio, a través de diferentes participaciones ciudadanas, se emplaza en la Plaza de Armas de Angol, se integra a todas las arcadas que preexisten en esta misma plaza, generando un beneficio cívico, regalando esta plaza frente al edificio que incorpora la Plaza de Armas, a través de ventanas de su interior, en un común diálogo entre el edificio y el espacio público. Identidad. Es un segundo proyecto que les voy a presentar que está desarrollando nuestra oficina, que es el mercado de Talca. El mercado antiguo de Talca, que es un patrimonio que se ha visto afectado por los terremotos y últimamente por un incendio. Luego, después de 3 o 2 concursos privados, uno de los privados que se había hecho cargo del edificio se lo devuelve al Estado y el Estado lo licita, siendo nuestra oficina adjudicadora del proyecto, en donde ha sido muy entretenido porque nos ha llevado a pensar en este tema histórico y en este tema tan actual que es el retail y que sigue convergiendo la vida urbana y cómo el patrimonio se puede recuperar a través de estas actividades que, queramos o no, invitan a la gente a vivir dentro. El estado actual del edificio y el estado anterior, imágenes de la propuesta, imágenes de lo que hoy día se habilitó en la parte de atrás, que son unos pabellones que se hicieron de container después del incendio, y nuestras participaciones ciudadanas con los 150 locatarios. Acá me gustaría recalcar algo, que la participación ciudadana que promueven este tipo de proyectos públicos son sumamente interesantes porque a uno como arquitecto lo vuelcan en la obligatoriedad de generar un diálogo. Y es un diálogo en torno a lo común y no solamente en torno a lo que nosotros como arquitectos creemos que es prudente para la gente que ahí lo va a habitar. Imágenes del interior. Está un poco arrugada la cortina, pero bueno. Bueno, y por último, así como está el tema de identidad, el tema de ciudad, vamos a mostrar un ejercicio de uso mixto que se está realizando por encargo de un privado en una de las extensiones de una de las nuevas líneas de metro, en la estación terminal, en donde se genera un proyecto de diferentes layers, en donde está el lujo y está la identidad urbana y está el barrio. Es un edificio que lo que busca hacer es poder integrar todo el barrio de Quilicura a través de unas fachadas permeables que permiten integrar la vida urbana hacia su interior, regalando vereda, y a través de estos giros de volúmenes que se encuentran en el perímetro, invitan al peatón a entrar y acceder. Logramos luego una larga negociación con Metro poder incorporar la estación en el interior de la plaza, de manera de que sea un activador de flujo y que al interior de esto empiece a pasar vida urbana sobre la cual se emplazan servicios y viviendas por otro lado. Muchas gracias.
disculpa. Vamos a pasar con la segunda oficina, con Loreto Lyon. En todo caso, nosotros tenemos una tarjeta. Cristóbal se portó muy bien, lo hizo en 8 minutos. Si ustedes se pasaran de 10 minutos al noveno, le voy a levantar la tarjeta roja para que sepan que le queda 1 minuto. Bueno, ya, a ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Veníamos para acá con Loreto y un poco pensando la presentación, habíamos enviado, ¿no es cierto?, un PowerPoint con un proyecto, básicamente para intentar explicar desde ese proyecto nuestra visión desde lo común, que es un edificio público como varios que hemos desarrollado últimamente en la oficina, y conversábamos acerca si lo público lo entendíamos o era lo mismo que lo común, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia de estos edificios públicos? ¿Son edificios comunes, sí o no? Digamos? Y finalmente pensamos, o llegamos a una semi-conclusión, que no sé si estará muy bien todavía, digamos, que lo común tiene que ver cuando uno siente algo propio, o más de una persona siente algo como propio, y tiene ciertas responsabilidades también, ¿no es cierto?, sobre ese espacio. Es como un espacio común de un edificio donde uno vive, un departamento, los que son llamados servicios comunes. Uno lo usa, pero también lo tiene que mantener, lo tiene que cuidar, y en ese sentido creemos que no es lo mismo siempre un edificio público o un espacio público que un espacio común. Entonces queríamos explicar eso desde este caso. Bueno, esta es la Municipalidad de Nancagua. También fue un concurso público que se hizo el 2013, construcción 2014-2015. El lugar es Nancagua, una localidad rural que está cerca de Santa Cruz. Como vemos, la ubicación de la municipalidad es cercana a un parque que está a la izquierda, un parque patrimonial muy bonito, y tenía una ex municipalidad que está al fondo del parque, que también tenía una vía muy importante, que es la que nosotros quisimos llevar al edificio patrimonial, o sea, al edificio municipal. Este es el entorno, como vemos, este es el terreno que se proponía y el parque atrás, pero el pueblo, como vemos, crecía hacia el otro extremo, ¿ya? En la pantalla, digamos, hacia mi izquierda. Este es el parque, y un parque patrimonial, pero que estaba bastante en abandono, dejado un poco de lado. Y este era la imagen de concurso, que cuando se llamaba concurso que se pedía, que para nosotros fue bastante importante porque, como vemos ahí, veían un edificio que estaba al frente, dando a la calle principal, y que tenía un patio de atrás, que incluso podía ser hasta estacionamiento, de todo hay un estacionamiento taxi, que volvía a negar este parque patrimonial que estaba atrás también. Que esto era parte de los antecedentes que entregaba el mandante del concurso, que era la misma municipalidad del pueblo. Básicamente era una cabida de los metros cuadrados que necesitaban trasladar de la antigua casona del parque, que está en el extremo superior, a este nuevo edificio, que también colindaba con el mismo parque. Después del terremoto, la casona quedó muy dañada y consiguieron fondos para recuperarla, pero tendría que cambiar su uso a centro cultural. Entonces, con este nuevo terreno se abre esa posibilidad también de generar como un nuevo espacio, como una nueva vocación mucho más pública, ¿no es cierto?, que era el parque antiguo de la casona, con estos dos frentes que iban a ser ocupados por edificios de uso público. Bueno, una de las cosas que quisimos siempre fue poder integrar este parque nuevamente a este pequeño pueblo, pero también crear un espacio público común que ellos no tenían en ese minuto. Entender que el edificio municipal no era solamente un edificio, sino que un espacio que tenían que toda la gente que ahí vivía sentirlo como propio, que es lo que queríamos un poco lograr. Entonces, finalmente, el edificio se terminó siendo un borde que constituía un espacio cívico y que conectaba con este parque. Esta es la antigua casona, de donde estas fotos para nosotros fueron bastante importantes, que quisimos tomar la vida que ahí ocurría, que ocurrían los bordes, como vemos, y ocurría en una galería del segundo piso. Y esta galería tenía una atmósfera especial y ahí es donde todo ocurría, y eso lo llevamos tal cual al proyecto. Esta es un poco la vía que se da ahí. Y este es el corte a la izquierda de la casona y este es el corte del proyecto. Un borde, un lugar intermedio que construía un vacío y el vacío iba a conectar con la ciudad y el parque. Los materiales también de la casona antigua, el ladrillo en un zócalo de primer piso, unas baldosas verdes que también fueron llevadas al edificio.
Y este es el corte donde vemos siempre, digamos, el pasillo, que es un lugar intermedio entre este espacio público común y el interior, que es el que acoge las distintas funciones de la municipalidad. Sí, o sea, partimos cuando empezamos a ver el proyecto pensamos en la ciudad continua, que finalmente lo que uno recuerda en ciudades como, bueno, como Valparaíso, ¿no es cierto? Muy claro el caso. Lo que uno recuerda finalmente es el vacío que está entre los edificios, más que la singularidad de cada una de las construcciones. Como pasa, no sé, pues esta es la Plaza San Marcos, lo que uno recuerda no es la forma particular de cada uno de estos edificios, sino que el vacío que está entre medio. O el ágora de Asos también eran casos que se nos venían a la mente como espacios de una alta intensidad y vocación pública. De esa manera, el perfil de la galería que habíamos levantado de la antigua casona, como un poco en la esperanza de que esa copia, esa repetición, extrusión, ¿no es cierto?, de ese perfil, lograra albergar algo de la vida que se da en la casona originalmente. Fue lo que constituyó finalmente todos los bordes de este edificio sobre el cual se ubicaba el programa más duro de la municipalidad. Entonces el espacio público, que no era parte del encargo finalmente, se transformó en el centro de esta propuesta y lo que finalmente esperábamos que lograra constituir el espacio memorable del proyecto. Lo que uno recordara, uno se quedara con ese espacio más que con la forma del edificio. Vuelve una vez. Entonces, finalmente, como estamos justo en un borde de la ciudad, intentamos generar y vincular el parque antiguo de la municipalidad con la ciudad, que ahora el parque está casi en un estado medio de abandono, y conectar a través de una sucesión y una secuencia de umbrales, acercar ese parque a la ciudad. Entonces, primero hay una esquina que se abre hacia la ciudad, después está la plaza y después un pórtico que se abalcona, muy similar a como lo hace la antigua casona sobre el parque. Entonces se genera esta secuencia mucho más continua del espacio entre la ciudad y el parque. También la plaza interior de la municipalidad tiene una pendiente, un 2%, que lleva hasta este pórtico elevado, que fue también a propósito para generar un acceso a este parque que le diera una importancia que también venía tomado desde la antigua casona, que siempre uno lo miraba desde arriba y luego bajaba hacia él, dándole una importancia que queríamos que la misma gente lo sintiera propio y lo ocupara y se hiciera cargo, porque estaba bastante abandonado. Bueno, estas son las plantas, como vemos en negro es el programa municipal. También hay un primer piso que es más bien de estacionamiento con el programa en las puntas, y donde se ve todo el recorrido principal, que es esta galería que está elevada y conecta con la galería que va hacia el parque. Una imagen, vamos a ir poniendo las imágenes y el proyecto terminado, una imagen del primer umbral, este umbral que conecta con el pueblo. Esto ya es construido. Una imagen también, que estas son imágenes del concurso, de la plaza, de este lugar común, digamos, que queremos que la gente se apropie, lo sienta propio. Lo mismo, la misma plaza vista desde arriba, y estas son fotos de ahora de la construcción, de hace un año que fue terminado. Durante la construcción quedó súper claro, digamos, que con el mandante, Cristóbal debe saber también, por el mandante municipal es bien complicado, entonces finalmente teníamos este perímetro que era la estructura del edificio, de ese pórtico, era lo que no se iba a cambiar, digamos. Tras de eso estaba toda la vía municipal, que era bien impredecible todo lo que podía pasar con eso. Entonces fue bien efectiva esta estrategia de construir con una estructura del perímetro del espacio público, en el sentido que iba a ser algo que iba a permanecer en el tiempo. Y el espacio que iba a ser apropiado finalmente era el espacio central de la plaza, de esta nueva plaza. Cuando teníamos antes de la presentación buscando fotos, teníamos solo esas que no había nadie, y nos metimos como a la página de Facebook de la municipalidad y tenía todo esto, digamos, que finalmente da cuenta que el espacio sí lo sienten común y propio, y la verdad es que quedamos muy contentos al ver que fuera ocupado así, digamos, que el edificio alberga y aguanta todo este tipo de situaciones.
No sé cómo estamos de tiempo. No. Gracias. Perfecto. Vamos con el tercer exponente, Pablo Alart. Bueno, Cuando estás listo. muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, al equipo curatorial, al Colegio de Arquitectos y la AOA por esta invitación. Y tal como dijo Claudio, yo vengo con 2 sombreros, nos dijeron 2 obras por arquitecto, y voy a hablar primero de mi trabajo como decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD y un segundo proyecto que estamos haciendo con Alaria Asociado. Cuando empezamos la pregunta sobre lo común, empecé a buscar, y David Chipperfield en la Bienal del 2012 precisamente la llamó territorio común. Y él decía en el catálogo de la Bienal: lo común nos hace reflexionar sobre la expresión física de nuestras aspiraciones colectivas y las de la sociedad. Nos recuerda considerar nuestra historia compartida, pensar sobre la naturaleza colaborativa de la arquitectura y el extraordinario potencial de su proceso colectivo. Si hay algo común a la arquitectura y a todos nosotros, es precisamente el territorio. La arquitectura comienza desde el lugar, es donde hacemos los primeros trazos, donde fundamos los cimientos y construimos la frontera que separa lo protegido de lo abierto. En un territorio como el chileno, tensionado por las dinámicas de una economía extractiva, un desarrollo urbano que exacerba y supera la capacidad de los instrumentos normativos, con un potencial único para la conservación, los futuros arquitectos deben comprometerse y ser conscientes de su rol como mediadores entre el medio ambiente natural y el medio ambiente construido. El proyecto educativo de Arquitectura UDD precisamente está basado en eso, en un modelo de educación experiencial focalizado en encontrar ese espacio común de la arquitectura en base a la innovación activa aplicada. Cada taller incorpora el viaje y el trabajo en terreno, como en muchas otras escuelas de arquitectura, orientado a la observación, el registro y la representación. Y esta aproximación fenomenológica, casi arcaica o básica hacia el paisaje y el territorio, es una condición inherente a la arquitectura. O sea, la arquitectura sin lugar no es arquitectura, y por lo tanto, si hay algo común a nosotros, es precisamente eso. Y esto nos vuelve hacia lo esencial de nuestra disciplina: la capacidad de identificar, dar nombre, representar, dibujar el territorio, de manera de poder operar, o sea, proyectar en él. Durante el curso de la carrera, los estudiantes de arquitectura UDD están expuestos a 3 denominadas experiencias detonantes. En primer año, el territorio: salir, conocer, registrar y traer y aprender del territorio. Luego, en tercer año, la comunidad, la materia y la ciudad. Y en cuarto año, la expansión del campo profesional, incorporando en cada curso además ciertos valores transversales de la universidad, como son la búsqueda de la excelencia académica, la responsabilidad pública y el emprendimiento, con un fuerte énfasis en innovación, interdisciplina, internacionalización y educación experiencial. Si el lugar, el territorio, era algo común, otro aspecto común para la práctica de la arquitectura, particularmente en Chile y en el sur global, es la escasez de recursos. Parafraseando a Alejandro Aravena, la escasez ha servido como un filtro en contra de la arbitrariedad. Obliga a ser precisos y pertinentes en las operaciones, no solo por el contexto cultural, económico, sino que también natural. Y la abundancia de recursos puede llevar a la escasez de sentido, sobre todo en una universidad privada como la nuestra. La búsqueda de sentido implica entonces para los arquitectos recuperar nuestro rol como agentes de cambio. Y en Arquitectura UDD lo estamos haciendo a través de estas experiencias detonantes, y una de ellas es la exposición nuestra en esta Bienal, desafiando a nuestros estudiantes a explorar más allá de la mera especulación retórica, para orientar su proceso formativo hacia proyectos de compromiso social y real aplicado, donde ellos aprenden y codiseñan con las comunidades y co-construyen y colaboran y aprenden en conjunto. Esta experiencia detonante 2 entonces expone a los estudiantes a la complejidad de la esfera de lo público, la comunidad y las materias políticas, tanto en operaciones de urbanismo táctico, con la colaboración de instituciones como la Municipalidad de Santiago, Ciudad Emergente, e inculcando en los estudiantes la importancia de desarrollar estrategias de diseño abiertas y participativas, formándolos con autoridad técnica y con juicio crítico hacia la práctica disciplinar. Finalmente, la tercera experiencia, ya al final de la carrera, va más allá de la tradicional práctica de oficina o traer arquitectos con oficio destacados para que sean docentes. Junto con la OA desarrollamos
un proceso de coeducación activa, donde el taller común se convierte en un desafío más allá de una mera simulación. Participamos todos juntos en un concurso real de arquitectura, codo a codo con las oficinas, permitiendo a los estudiantes de último año explorar desde adentro las posibilidades expandidas de su futura carrera profesional. Para mostrar brevemente de qué se tratan estas tres experiencias, como les decía antes, experiencia detonante 1 tiene que ver con el territorio. Juntamos en la mitad de Chile, en este caso en el Maule, a todos los alumnos de primer año de Concepción y de Santiago, a todos los profesores, construyen su sala de clases, salen a registrar el territorio y luego lo interpretan y lo comunican y lo hacen suyo hacia sus compañeros. Estamos hablando de primeras semanas de clases donde todavía no tienen noción del croquis ni de dibujo, etc. Ella no es estudiante nuestra, pero me encantaría tenerla. Experiencia detonante 2, esto fue hace 2 años, en el Paseo Humá en Franklin, donde los locatarios de las cocinerías no tenían un lugar de sombra ni mesas donde poder vender sus productos y que los visitantes pudieran sentarse a comer bajo la sombra, y junto con ellos prototipeamos, codiseñamos y desarrollamos este paseo. Estamos hablando de más de 100 alumnos de Santiago de Concepción nuevamente. Y finalmente, el último espacio común, el de la profesión, el de la disciplina, junto con la AOA, 10 grupos de 10 estudiantes junto a 10 oficinas, nos encerramos durante 10 días a competir en el mismo concurso internacional de arquitectura. Ya segunda vez que lo hacemos, y lo más interesante acá es que no es que te vayas a hacer la práctica a diseñar baños en una oficina, sino que tú estás colaborando y codiseñando junto con los equipos de diseño de las oficinas. Y nos ha ido bastante bien, hemos sacado premios en los 2 concursos. Ahora, yéndome al lado profesional y dejando estos espacios comunes en la docencia, quiero citar a Oriol Bohigas en un libro o en un artículo que fue publicado en la RQ hace ya unos años atrás, en que él dice: la ciudad es el ámbito físico indispensable para el desarrollo moderno de una comunalidad coherente. No es el lugar del individuo, sino el lugar de individuos que constituyen en conjunto una comunidad. Solo por medio de la superposición potencialmente conflictiva de singularidades y diferencias y de los regalos inesperados del azar puede progresar la civilización, moviéndose de la estructura de la tribu a la cohesión civilizadora de la ciudad. La ciudad es un centro de conflictos enriquecedores, esta visión positiva del conflicto es genial, que solo se resuelven afirmándolos en cuanto tales o por medio de su coexistencia con otros conflictos de origen diverso. Y lo que voy a compartir con ustedes ahora se trata de cómo, como oficina, nos vimos involucrados en un conflicto. La Municipalidad de Itacura está viviendo presiones de desarrollo interno y externo que están comprometiendo su carácter de comuna residencial. Al 2013 los hogares van a aumentar en 6.200, se construirán cerca de 1 millón de metros cuadrados de comercio, servicios y oficinas, y 23.000 estacionamientos en la ribera norte del Mapocho. De aquí al 2025 probablemente el 50% de la población de Vitacura viva al norte del Mapocho. Y solamente tienen 3 puentes, de los cuales solo uno es parcialmente peatonal. Providencia hacia Pedro de Valdivia tiene 9, donde se ha domesticado el automóvil y los peatones pueden fluir libremente. Entonces, claramente estas presiones, que no solamente son internas, sino que también son externas de los municipios de Las Condes y Barnechea, están poniendo una presión que requiere aumentar la conectividad sin perder el carácter residencial y aumentando el número de áreas verdes y movilidad. Para eso, el año 2014, el municipio desarrolló un plan maestro de espacio público y conectividad a lo largo del eje del río Mapocho, desarrollado por Iván Poduje de Atisba, Steer de Van Glives, Luis de Granchi y Félix de Amesti. A mí me tocó ser contraparte municipal a ese estudio. Y en su primera fase consideró 3 nuevos puentes, que son esos azulitos que se ven ahí, la extensión de Costanera Sur hasta San Francisco y más de 11 hectáreas de nuevas áreas verdes en parques que se irían reclamando al río en el sector oriente hacia lo que es la comuna de Barnechea. Se pensaba que esto iba a ser una gran solución, que todos iban a estar felices, iban a celebrar, y el municipio lo publica en el diario, lo expone en distintas plazas, y pese a todas las instancias de diálogo, exposiciones, participación ciudadana, el conflicto estalló por el temor legítimo de algunos vecinos del sector de Los Gallos
ante el inminente ensanche de Avenida Escrivá de Balaguer, la propuesta de un puente en el sector del Crepúsculo y la eventual pérdida de una faja de 3 metros de área verde originalmente prevista como reserva vial en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y el Plan Regulador Comunal. Entonces, pese a haber expuesto en público, la comunidad se organiza, no en mi patio trasero, salvemos el parque. De manera de resolver el conflicto, el alcalde junto al Consejo Municipal, el Ministerio de Obras Públicas y la Junta de Vecinos acordaron establecer una mesa técnica para avanzar en la definición de soluciones a estos puntos críticos del plan. Y la mesa técnica fue coordinada por el asesor urbano municipal, Vicente Llonón, con el apoyo de nuestra oficina y la participación de los arquitectos Pablo Redondo, María Angélica Torres y José Miguel Osandón como representantes de la comunidad y técnicos de todos los distintos actores que estaban en el sector. Y así empezamos a recibir propuestas alternativas. Los vecinos proponían, por ejemplo, hundir Monseñor Escrivá, agrandando el parque y generando unos puentes verdes que pudieran conectar peatonalmente la ribera sur con la ribera norte y una serie de puentes nuevos. El problema de los puentes es que para cruzar sobre la costanera norte en el sector de Lucurro hubieras necesitado una cola de chancho gigante y una mega estructura que iba a generar un impacto visual peor probablemente que las otras soluciones. Y también proponían la posibilidad de ocupar el lecho del río para hundir la avenida Monseñor Escrivá, pese a que es una vía local y no una autopista. Así entonces fuimos recibiendo distintas propuestas y fuimos resolviendo poco a poco cada uno de los puntos de conflicto. Por ejemplo, Costanera Norte proponía como alternativa en Padre Hurtado hacer un puente, pero un puente que solo le servía a la autopista, no cruzaba hacia la ribera norte, y una pasarela de ingeniería clásica, esa azul que se ve a la derecha, para que Robocop pueda cruzar y disfrutar de las vistas. El impacto visual y el impacto urbano que iba a tener además esa conexión en el parque y la pasarela iban a ser bastante duros y nefastos. Pero los vecinos tenían una idea que era interesante, lo de los puentes verdes. Y recuperamos una propuesta antigua del 2004 de Costanera Norte que proponía un túnel en Padre Hurtado por debajo del río que emerge a la altura de Gran Vía y conecta localmente hacia el sector norte y expresamente a la autopista. Con el túnel resolvíamos el tema de los autos, pero ¿cómo pasaban los peatones? De ahí surge la idea de una plazarela en lugar de el puente en el Crepúsculo. Entonces se plantea separar los flujos, los autos por debajo y los peatones y ciclistas por una pasarela que comienza, ¿verdad?, a conectar el sistema de parques del sur con un futuro sistema de parques al norte. Y aparece esta idea de la plazarela. Lo que permite entonces que los empleados de todos los proyectos de oficinas que se van a desarrollar en el sector norte puedan llegar en bicicletas públicas o en transporte público y cruzando solamente el río. Otro punto de conflicto era el puente Locurro y la autopista Costanera Norte para desaguar la presión que había en el puente Locurro propuso una herradura muy parecida a la que hay en Barnechea, un puente paralelo, que lo único que hacía era cortar el 42K y aumentar la congestión en la rotonda, con un impacto visual bastante fuerte. Y ahí dijimos, ¿por qué no optimizamos el puente Locurro? Saquemos a los peatones del puente Locurro y hagamos una plazarela paralela y llevemos entonces los autos que salen de la autopista en una nueva vía que se recupera del puente actual. De manera entonces que se resuelven todos los conflictos, los peatones pueden continuar por la ribera sur o cruzar en forma segura hacia el sector de Locurro y no se necesita construir nuevas vialidades. Ya, estoy terminando ya. Y finalmente aparece la gran oportunidad, que es empezar a agregar a todo el sistema de parques de la ribera sur, rescatando un pequeño pedazo que queda entre la autopista y el río de 6 metros para generar un sistema de un corredor de infraestructura verde por ambas veredas, que optimizando la existencia de estas plazarelas en otros lugares estratégicos del río, empieza a aumentar la conectividad y al mismo tiempo permita generar una barrera verde para toda la contaminación acústica que está generando las carreras de autos hacia todos los vecinos del sector sur. Así entonces se va complementando un sistema de recuperación de las dos riberas del río, aunque sea un espacio estrecho, que empieza a dar cuenta de lo común.
Terminado el trabajo con la mesa técnica, empezaron las dudas. ¿Se podrá hacer esto? Y se encargó al Instituto Nacional de Hidráulica un estudio de capacidad hidráulica del río para ver si efectivamente se podían recuperar esos 3 metros que eventualmente Escrivá de Balaguer le quitaría al parque. Y en estos momentos están desarrollando una maqueta en el INH para ver la posibilidad de, ante periodos de crecida de 200 años y de 100 años, ver cuáles serían las condiciones de diseño para poder enderezar los gaviones y agregarle metros al parque. Lamentablemente, el resultado no es muy esperanzador porque hoy en día, como está el río, hay puntos críticos de inundación y estamos esperando el informe final. Pero lo interesante aquí es que la propuesta de las plazarelas y el estudio del INH cambiaron el foco de la discusión. El verdadero desafío del plan maestro hoy está en garantizar la seguridad de las personas y sus bienes ante eventuales crecidas del río, las cuales aumentarán debido al cambio climático, como pasó en abril del año pasado. Y el plan maestro presenta una oportunidad para recuperar el sistema de espacios públicos y conectividad de las riberas del Mapocho desde una perspectiva integral y resiliente, poniendo los intereses comunes por sobre las posiciones personales de unos vecinos, de otros vecinos, de la autopista o de los otros actores. Para terminar entonces, la arquitectura requiere de colaboración y más importante aún, es susceptible a la calidad de esa colaboración. Ella involucra a las fuerzas comerciales, a las visiones sociales, debe lidiar con los deseos de las instituciones, corporaciones, así como las necesidades y sueños de los individuos. Ya sea porque lo articulemos o no, cualquier gran proyecto es un maravilloso testamento de nuestra habilidad para unir fuerzas y hacer algo por el bien común de los otros, tal como dice David Chipperfield en Lo común y el terreno común. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos sido testigos de una hermosa interpretación de las 3 partes, ¿cierto?, acerca de lo común. Una a través de la reflexión, otros a través de la obra y otra a través de la investigación. Así que Alejandro, Loreto, Cristóbal y Pablo, gracias por esta reflexión. Ahora, les teníamos que les llegó a ustedes un par de preguntas que ahora parece que estuvieran de más, después de todo lo que han dicho, pero ellos no la conocen, así que tenemos que hacérselas, ¿no? En relación a los edificios y los espacios de carácter público, hoy, ¿es vigente pensar en el bien común? ¿Corresponde pensar en la dimensión cívica de los edificios? ¿Y cómo se expresa, si es que esto ocurre, la dimensión pública, me refiero, y la dimensión cívica, en vuestra arquitectura? La idea es que ustedes realicen esta reflexión, conversen entre ustedes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Aló? Entonces lo van compartiendo, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es interesante poder generar un poco de diálogo y que se integre el resto del público para poder sacar provecho, conclusiones. Ya, genial. Bueno, primero que nada, respecto a las obras de carácter público, tenemos que saber diferenciar, porque hay obras de bien de uso público, que es como lo define la ordenanza, y hay obras de carácter público, que es como lo definimos muchas veces los arquitectos. Están las obras privadas de uso público y están las obras públicas como tal. En esto, yo creo que hay que recalcar que la generación de nosotros, en conjunto con los Bills Lion acá, somos unas generaciones que nos hemos ido abriendo camino, básicamente en las obras de carácter público, recibiendo como una herencia de las generaciones de Pablo este encargo y que creemos que es sumamente interesante. Pero las dificultades no son menores y acá es súper importante y por eso personalmente en esta exposición yo vinculaba esto a través de un puente. Porque yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer los arquitectos es involucrarnos mucho más en temas que no son solamente de arquitectura para poder de verdad entender a la gente y el crecimiento de la ciudad.
Me refiero puntualmente a temas políticos, a temas económicos, a temas sociales. Hemos visto temas sociales en la herencia que recibimos de Alejandro Aravena, pero no hemos visto temas, por ejemplo, retail, temas de edificios públicos, de edificios de licitaciones públicas, ni siquiera de concursos públicos. Los concursos públicos están muy bien hechos, pero las licitaciones públicas hoy día donde hay grandes problemas, y aquí es donde yo le dejo una pregunta también pasada a mis amigos, en el fondo, que cuenten un poco cómo fue su desenlace durante la construcción del municipio. Tengo. Ya, mira, no, la verdad que la arquitectura pública es difícil, como dice Cristóbal. Es algo que como arquitectos sentimos que tenemos una deuda, sobre todo en Chile. Nosotros también siempre hablamos que Chile hoy en día es conocido por sus arquitectos. Tenemos sobre la generación nuestra unos grandes maestros de la arquitectura que hoy en día están bastante conocidos afuera, pero en general su obra es privada y son conocidos por su obra privada. Y Chile no es conocido por sus ciudades, no es conocido por sus espacios públicos, no es conocido por los lugares que tenemos para caminar, no es conocido por la parte urbana, que es un poco lo que hablaba Pablo. Y yo creo que es una deuda que tenemos como generación, que estamos tratando de tomarla, pero no es fácil. Los concursos no es fácil ganárselo. Hay todo también, lamentablemente, hay un tema, digamos, de gobierno, que hay concursos para todos y hay concursos que no son para todos. Nosotros hay muchos que no podemos postular porque estamos fuera del decreto MOB, que no tenemos la cantidad de metros, etcétera. Y menos mal que hay algunos que sí son para todos y nos dejan dentro. Y luchamos, digamos, por eso, porque estamos preocupados por eso y creemos que es una necesidad. Es una necesidad porque vivimos fuera un tiempo, nosotros dos, vivimos lo que es la ciudad y lo que te regala la ciudad, lo que te puede regalar como persona es muchísimo y tú necesitas muy poco. En cambio aquí en Chile, lamentablemente, la vida se ha hecho un poco que uno necesita mucho porque la ciudad te regala muy poco. Entonces creemos que tenemos eso en deuda y eso es un poco lo que nosotros estamos abogados y tratando de hacer, pero muchas veces también es difícil. La construcción es muy difícil, que es un poco lo que también nos preguntaba Cristóbal. La verdad que la municipalidad de Nancagua nuestro estudio es bastante joven, entre comillas, porque estuvimos hasta el 2012 fuera, entonces armamos nuestro estudio cuando volvimos, recién en el 2012, y hemos tenido la suerte que hemos ganado bastantes concursos y tenemos públicos, bastantes entre comillas, para mí son como 5, pero para nosotros son bastantes, que nos han permitido tener esta obra pública y nos hemos dado cuenta un poco en lo que nos hemos metido, que es una lucha constante. Y sobre todo en la construcción, porque también uno se gana un proyecto con mucho cariño que uno le tiene al proyecto, lo hace también para la gente, para que la gente lo sienta propio, pero después uno, claro, llega a la construcción y a nosotros nos cerraban la puerta como arquitectos y nos decían, no, mira, el proyecto tuyo lo hiciste, entregaste los 60 planos, pero listo, no queremos ni verte la obra. Me escondían hasta el libro de obra. Yo un día tuve que dejar constancia en Carabineros porque no estaba el libro de obra en la obra y me decían que el dueño del proyecto era el alcalde en ese minuto y él iba a hacer lo que quería. Entonces la verdad que fue sufrido, la verdad que fue realmente sufrido y fue una experiencia difícil, pero finalmente uno se da cuenta que, bueno, menos mal que el proyecto aguantó, digamos, todas las cosas que tuvo entre medio y a pesar, y también uno tiene que pensar un poco, aprendimos mucho, la arquitectura pública hay que pensarla así, la estructura en Chile nadie la va a cambiar, los ingenieros tienen un poder increíble, así que los proyectos tienen que ser con una estructura fuerte, eso es lo que queda, y digamos todo lo que está hacia adentro, que menos mal que este proyecto lo aguanta, que es lo que va a cambiar. El proyecto de Nancagua lo aguantó y el alcalde cambió bastante al interior y va a seguir cambiando y también nos dimos cuenta de eso. O sea, los proyectos públicos depende de quién esté en ese minuto, no es un dueño, son varios. Entonces el proyecto tiene que ser capaz de aguantar eso. Yo no sé, ¿quieres agregar algo? Un poco sí, bueno, lo vimos juntos, digamos, pero está esa deuda, ¿no es cierto?, presente, no sé si será culpa nuestra, digamos, pero yo creo que está en nosotros revertir eso y lograr posicionar a la profesión del arquitecto con esa nitidez, ¿no es cierto?, que tienen los ingenieros probablemente, que son... Nadie le va a cambiar su proyecto, nosotros debiéramos lograr o apuntar a eso, digamos. Yo en ese sentido le quería preguntar después a Pablo también, pues yo tengo como mis dudas, ¿no es cierto?, de todos estos procesos colaborativos, participativos, porque ya sabes perfecto, digamos, que no garantizan un buen resultado, ¿no es cierto? Si no hay
un buen equipo de arquitectos tras de eso, ese proceso puede terminar en cualquier cosa, no es ninguna garantía, o no por sí sola, ¿no es cierto? Nada, aprovecho de preguntarte sobre eso también. Sí, a ver, un par de cosas y voy a la pregunta. Lo primero es que efectivamente existe una inercia en el sector público como una cierta resistencia a la innovación, que tiene que ver no necesariamente con la profesión de quienes están a cargo de las licitaciones o los cargos que tienen, sino que porque lamentablemente hay un sistema de control en que hay una ejecución presupuestaria, en que hay ciertas metas que hay que cumplir, en que además los proyectos tienen que tener una cierta rentabilidad social, y cualquier innovación que plantee dudas o que plantee incertezas a esa manera de hacer las cosas claramente incomoda a la burocracia. Y la única manera de poder romper esa resistencia que se da, como decían ustedes, en las barreras de entrada, o sea, cuando uno quiere ir a una licitación pública y resulta que está en categoría 1, 2 o 3 del ministerio y te piden no sé cuántos mil metros cuadrados y te piden además tener una planta contratada con varios años de pensiones pagadas y un montón de cosas que para una oficina pequeña que es más flexible es muy difícil. Te piden casi hasta certificado de bautismo ya para poder participar y obviamente te van a buscar por dónde caerte y terminas o asociándote con una oficina grande o haciendo un esfuerzo enorme. Y esa inercia, por suerte, está empezando a cambiar y uno de los grandes ejemplos de que el riesgo paga de vuelta y genera beneficios enormes es este edificio. Este edificio fue un concurso público, fue ganado por una oficina joven y ustedes ven claramente el aporte que ha sido Valparaíso respecto a todas las otras propuestas que habían originalmente, hasta una de Niemeyer de poner un ovni en el Cerro Cárcel. Claramente yo soy admirador de Niemeyer, pero creo que es mucho más adecuado este edificio para la realidad de nuestra arquitectura y además ha proyectado a la arquitectura joven. Entonces, en ese sentido, la única manera de romper estas inercias es pegándose costalazos y sufriendo como sufrieron ustedes en Rancagua, que yo creo que es una historia mucho más dura de la que contaron ahora, aquellos que la conocemos por dentro. Yo tengo un cuñado que vive en Rancagua. Y por otro lado también tratar de ver dónde hay oportunidades. Hay una persona que yo creo que debemos hacerle un monumento acá, que es Cristóbal Molina. Cristóbal Molina es el director del área de arquitectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y ha venido peleando, la Pilar sabe por qué estoy diciendo esto, por eso me lo digo, ha venido peleando desde hace ya 2 administraciones, desde Bachelet 1, para poder abrir a que toda edificación pública se llame por concurso de arquitectura, a bajar las barreras de entrada para que se pueda incentivar la arquitectura joven, como se hizo en Barcelona en los 90, y de ahí surgieron Miralles y toda esta generación, como se hizo en Colombia en los 00, y de ahí surgieron, ¿verdad?, Plan B y todas estas oficinas, y como tiene que ser en Chile. Entonces, estamos promoviendo una política nacional de arquitectura desde el Consejo de la Cultura. Además, ya se ha, Cristóbal Molina ha logrado negociar con Chilecompra para poder abrir el espacio para que oficinas jóvenes y la vía de los concursos se establezca. Y además hay financiamiento ahora desde el Consejo de la Cultura, 20 millones de pesos para cualquier institución que quiera llamar un concurso para financiar el concurso. De hecho, el más reciente, digamos, la Escuela de Arquitectura de la Católica construyó su edificio nuevo en base a un concurso financiado en parte por el Consejo de la Cultura. Entonces, se está tratando de abrir, pero eso no va a ser posible desde la burocracia, tiene que venir desde ustedes mismos, arriesgarse, meterse en las patas de los caballos, pasarlo tan mal como lo pasaron ustedes, y obviamente así vamos a poder romper esa inercia, porque ya no puede ser que tengamos tan buena arquitectura de casas maravillosas, cantilever colgando en un acantilado en la vivienda de decoración, tengamos tantos premios para las innovaciones de Elemental en vivienda social y todavía tengamos una ciudad que no es reflejo de esa calidad arquitectónica. Entonces, claramente tenemos que avanzar en una política nacional de arquitectura que capitalice todo el talento que hay en las generaciones jóvenes. Y respecto a lo que me decías tú de los temas colaborativos o no, yo creo que al contrario, yo creo que si hay algo común de la arquitectura, no es solo el territorio, sino que también hay un mandante. Por lo tanto, siempre va a haber alguien más, no es un proyecto, no es un trabajo aislado, y hay otras especialidades que convergen. Por lo tanto, en sí es un proceso común. Ahora, cada uno tiene su rol y cada uno tiene su responsabilidad. Pero si no somos capaces, y yo creo que ahí es donde nos caemos los arquitectos, de
no solamente tener un juicio crítico ante el contexto de la realidad, sino que autoridad técnica, poder validarnos técnicamente, poder efectivamente contrarrestar argumentos económicos o argumentos estructurales, etcétera. Desde la arquitectura no vamos a lograr nunca, digamos, romper esa inercia. O sea, claramente el valor que agrega el arquitecto, y por eso es el responsable último de la obra, es esa capacidad de articular en forma y dar forma a todas esas variables que informan al proyecto. Entonces, yo creo que más que pensar en que estamos cediendo o abdicando del rol del arquitecto al enseñarle a los estudiantes estos procesos colaborativos, es más bien que reconozcan y manejen desde ya tercer año lo que significa pedir un permiso a la municipalidad para poder intervenir en un espacio público, poder hacer los trámites con la empresa eléctrica para poder pasar y entender que no depende muchas veces ni del municipio ni de la voluntad de uno, sino que de un tercero que tal vez no quiere ceder para hacerte el empalme y todas esas cosas que en la realidad vas a tener que sortear, preservando obviamente la integridad de tu propuesta innovadora, arquitectónica y que agregue valor. Entonces ese es un poco el sentido de este ejercicio, no es abdicar de la arquitectura, sino que darle esa autoridad técnica para que efectivamente no desplacemos ese juicio crítico que claramente lo tenemos. Muchas gracias, Pablo. Para cerrar un tema que es importante respecto a lo que decía Pablo, es que las leyes de contratación pública en el fondo distan mucho del ideario de la perfección, como quizás lo mencionas tú, ¿ya? Si bien reconozco que se ha avanzado, pero creo que en esto tenemos que dejar de ser políticos y ponernos un poco más sensatos respecto a la realidad en la cual estamos viviendo y estamos construyendo nuestro patrimonio futuro. O sea, en conjunto con los Bills Lion y varias oficinas más, llevamos un trabajo que ya lleva más de un año, en donde nos hemos sentado tanto con el Colegio de Arquitectos como con el MOB y el Consejo de la Cultura, trabajando muy de la mano con Cristóbal Molina en sus decretos, para que son solo recomendaciones, porque no son actos de efecto, son recomendaciones que el MOB tiene la libertad de tomar o dejar para estas 165 licitaciones públicas que se llaman al año. Cuando yo mencionaba que la generación de nosotros tiene un compromiso con lo público, es que creo que nos hemos tomado a firme poder meternos en la ordenanza, meternos en los artículos y poder entender desde adentro la situación que converge en todas estas licitaciones y que muchas veces se ven opacadas por la responsabilidad que se le entrega al arquitecto en las cantidades de especialidades que uno tiene que cubrir con un contrato, en donde arriesga su honorario, en donde arriesga platas personales para poder llevar a efecto hoy una obra pública. O sea, lo que yo quiero dejar puesto arriba de la mesa, y sobre todo en esta bienal, que son instancias de discusión, es la problemática por la cual estamos pasando hoy día, y que es una problemática que no se va a resolver si no nos agrupamos como gremio y peleamos por esta ley de fomento de la arquitectura, como dices tú, y que efectivamente se ha llevado participaciones ciudadanas en donde se han visto 4, 5 y no más de 10 arquitectos sentados en el Colegio de Arquitectos, en donde deberíamos ver multitudes llamando a esta ley de fomento y a poder sacarla adelante y dando nuestras observaciones, que somos, dicho sea de paso, todos invitados a observar parte de estas cláusulas que tiene la ley. Y cuando se habla de lo común, también se habla de lo privado respecto a lo mismo. Esto no es un abuso o una acusación permanente que hacemos las oficinas privadas al espacio público, a las instituciones públicas, perdón, sino que también es el privado el que abusa de la normativa, también es el privado el que entiende el bien de uso público y no el espacio público. Que hay una gran diferencia entre ambos conceptos que está entregada por la negativa a la ciudad, como se mostraban en estos ejemplos de estos moles cerrados, y la negativa a la calle, que yo al menos soy un convencido de que son las generaciones jóvenes, que las apodan los millennials, que se han apoderado de las bicicletas, que se apoderan del caminar en el fondo, quienes van a ser los que van a transformar de verdad la calle y la vereda. Gracias.
Vamos a partir la ronda de preguntas del público, porque hay una persona aquí en el público que está esperando su turno, que les quiere decir algo. Pilar. Hola. Oye, a mí me toca de muy cerca el tema de la arquitectura, por llamarlo así, la pública y la privada. Creo que la arquitectura es una y que los orígenes de esa arquitectura nos obligan a todos en términos genéricos a hacernos cargo de ello. Y lo digo con cuidado en el sentido de que, lo que yo creo, con respecto a lo que decía Cristóbal, ¿no es cierto?, es que los arquitectos no estamos solamente en el sector público, también estamos en el sector privado. Y de alguna manera me parecería que hay un empoderamiento que tenemos que hacernos mutuamente, celebrar a las personas que van a tratar de hacer edificios y espacios públicos, pero también hay que celebrar a la gente que está en el servicio público como arquitecto. Y creo que desde ese punto de vista nosotros hemos bajado enormemente nuestra capacidad de influencia, nuestra credibilidad, y me parece que para que eso vuelva a crecer, sobre todo en el mundo de hoy, ¿no es cierto?, donde los arquitectos chilenos están en una postura que nunca en la vida habían estado con respecto al exterior. Esa posición internacional que tiene la arquitectura chilena, porque no basta decir Alejandro Aravena. Nosotros hicimos un conteo de que en los últimos 3 años había alrededor de 47 arquitectos chilenos premiados afuera, premiados con premios, no estoy hablando que vayan a dar una conferencia. Entonces, cuando tenemos ese nivel de reconocimiento, cuando las revistas extranjeras dedican números a los arquitectos chilenos, lo que nosotros tenemos que luchar es todos juntos y no todos separados, que eres de la católica, que eres de la Chile, que eres de la privada, que eres de la pública. Eso es la estupidez más grande porque no vamos a poder recuperarnos. Y lo que tenemos que hacer es luchar todos como arquitectos, bajar un poquito la guardia a veces de sentirse un talento único e incomprendido, tratar de traslapar nuestras comprensiones y poder de alguna manera, ¿no es cierto?, generar de nuevo la importancia que debe tener la arquitectura reconocida afuera, que la podamos tener dentro del país también. Y creo que para eso, no sé qué opinan ustedes, me gustaría que lo dijeran, creo que para eso hay que hacer un esfuerzo, por no todas las veces que un arquitecto sale y le va fantástico, decir, a este lo mato, que es un poquito la actitud. Eso quería preguntarles, ¿qué piensan? Y si están dispuestos. A ver, yo creo, Pilar, que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo y creo que hay que también hacer una defensa a todos esos arquitectos que están en el sector público, en los ministerios, en las municipalidades, porque hacen un trabajo enorme. Yo creo que no es culpa de ellos, yo creo que esto es un tema más bien de liderazgo. Cuando alguna autoridad se la juega y se arriesga, pasan cosas como el Centro Cultural del Cerro Cárcel. Pero claramente hay un tema de voluntad. A mí me tocó estar 2 años en el Ministerio de Vivienda como coordinador de reconstrucción urbana y las sorpresas que me llevé del capital humano que había en las Ceremis regionales, de los arquitectos que estaban jugados por hacer proyectos, todo lo que fue el plan de reconstrucción de 18 localidades del Biobío hecho por arquitectos locales de Concepción, con toda una capacidad. El Sergio Beresville se llevó el Premio Nacional de Urbanismo por eso y ha trabajado prácticamente su carrera como arquitecto municipal. Dan cuenta de que existe esa capacidad, es solamente un tema de confiar y de romper esas barreras que existen hoy en día de que el proyecto de inversión pública se ve como costo y no se ve realmente como toda una serie de otros beneficios que van a traer. Pero para eso tenemos que meternos en las patas de los caballos y seguir, digamos, intentando. Yo creo que al final eso es un poco lo que están diciendo ustedes. No estamos tomando aquí una posición de queja y de palco, sino que claramente cada uno en lo suyo ha estado tratando de incorporarse, involucrarse en la esfera de la arquitectura pública. Ahora, lo que tú decías, Pilar, de que también la arquitectura privada es pública, vuelvo a citar a Oriol Bohigas cuando yo estaba en primer año de universidad, el año 87, año del plebiscito, visitó la Católica y se mandó un speech en un momento muy tenso y dijo que la arquitectura era la más política de todas las profesiones. Y todos quedaron así medio turlecos y dijo, sí, porque la arquitectura es inevitable.
e independiente del mandante de tu edificio y tu proyecto, si tu proyecto no se hace cargo del entorno, de los impactos que genera, etcétera, va a terminar fregándole la vida a muchos que probablemente van a tener que pasar por ahí. Más allá de los impactos viales, también hay impactos peatonales y humanos que no se están mitigando. Y si tu edificio, independiente que sea privado o público, genera un aporte al entorno, claramente va a traer beneficios. Entonces, es de las pocas disciplinas que es inevitable y que genera impactos día a día a la gran mayoría de la población en un país que el 90% es urbano. Entonces, yo creo que más allá de quién es el mandante, claramente sea algo común en la arquitectura, dado que estamos hablando de lo común, es que es de todos. Es de todos y así como le puede fregar la vida a muchos, también le puede mejorar la vida a muchos y claramente hay que abrir esos espacios, buscar dónde están esas grietas para que entre la luz, como decía Leonard Cohen, y tratar de seguir presionando por ahí. Una cosa, o sea, también estoy de acuerdo con lo que dice la Pilar, digamos, que el reconocer la labor de los funcionarios arquitectos, una cuestión, una pega que hacen realmente es fuerte, es árida y es un trabajo, digamos, que ojalá también se promueva, digamos, esa esfera en las mismas escuelas de arquitectura. Es un deber. Yo creo que buenos arquitectos, la medida que buenos arquitectos no estén ocupando esos puestos, digamos, va a ser muy difícil que la cosa cambie. Eso por un lado, pero también creo que es importante organizarnos nosotros, ya sea como AOA o como colegio de arquitectos, y poder pararnos en conjunto frente a ese aparato público y a veces decir no. Digamos, o sea, creo que hay concursos que o auspicia el colegio de arquitectos o la AOA que no cumplen con los estándares, digamos, que esperaríamos para poder ejecutar un buen proyecto. Estamos todos felices en este proyecto, tú decías, un proyecto increíble, pero la oficina de arquitectura que lo hizo terminó quebrada. Digamos, un proyecto que seguramente auspició el colegio de arquitectos, me imagino. Entonces esa cuestión yo creo que hay que darle una detención a eso. No podemos ser nosotros los que estemos financiando tampoco todo este tipo de proyectos a ese costo. Entonces es bien complejo. Creo que hay que ser parte de, pero también tenemos que recuperar como nuestra facultad operativa y de liderazgo, como decía Pablo, digamos, de articular todas estos entes que convergen en el proyecto. Yo quiero hacer una provocación. Una cosa para complementar lo antes dicho es que me sumo efectivamente al reconocimiento de todos los profesionales que se dedican al área pública. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿eh? Pero yo creo que llegó la instancia también de un poco de sensatez y empoderamiento del rol del arquitecto. O sea, tú muy bien sabes, Pilar, que en la década del 70, en la década del 60, los arquitectos en este país cumplían un rol impresionante. Hoy día, no sé qué ha pasado, que nos ha llevado a un escenario en el cual nos vemos sumidos por debajo de la rentabilidad en el ámbito privado y sumidos por la reglamentación en el ámbito público. Y vemos que ambas varas nos cuesta un mundo poderlas superar. Pero yo creo fielmente que si las nuevas generaciones y las oficinas que se están armando hoy día se reencantan con el rol público del arquitecto, que el rol público del arquitecto no necesariamente significa trabajar en el sistema público. El rol público también puede ser desde el ámbito privado, es el rol del arquitecto. Entonces es una cosa que en el fondo yo creo que es súper interesante poderla debatir acá, porque mientras más esté presente la idea, más también van a entender probablemente los inversionistas, más vamos a poder modificar las reglamentaciones, quizás vamos a poder mejorar esta contratación pública, estos contratos que nos enervan y que nos vuelven locos y que muchas veces, como dicen acá los colegas en el fondo, llevaron a la oficina esta a tener grandes problemas económicos, y voy a sumar otro antecedente, a esta oficina a perseguir a la constructora para que los pudieran contratar para hacer las visitas de obra y llevar a cabo el proyecto. Entonces, aquí todavía hay mucho por hacer, hay mucho que pavimentar. No nos olvidemos que estamos construyendo el patrimonio del mañana. Y la calidad arquitectónica no se puede ver perjudicada por aspectos que nos distraigan nuestra labor y nuestro rol único, que es diseñar bien. Perdón, no, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Solamente hago hincapié en que hay una gran mayoría de arquitectos, y digo mayoría, no minoría, que
hay una actitud como de llanto, como de derrota. Y creo que justamente por eso cada vez vamos perdiendo espacio. Porque no hay que llorar, hay que salir a la lucha por la vida. Y la lucha por la vida implica que trabajemos todos juntos, pero no llorando. Ay, que a mí nadie me comprende, es que no me pagaron, es que tengo hambre. No, córtenla. Tenéis razón, si el tema es cuando te piden una boleta de garantía gigante y no tenés de dónde financiarla, o cuando los pagos no llegan y tenéis que pagarle a la gente, pero es un drama de las pymes en todo Chile, no solo de las oficinas de arquitectos. Oye, pero hay un tema bien interesante que, aprovechando que está Cristóbal acá al lado, y es que a veces pasa que los incentivos están desalineados y muchas veces el sector privado está mucho más interesado en la calidad del espacio de uso colectivo que el sector público y está mucho más acelerado. O sea, obviamente, y Cristóbal hizo una crítica a los malls, a algunos malls. Los malls claramente tienen una intención de incitar al consumo, etcétera, pero en muchas localidades han terminado reemplazando la generación de espacio colectivo de calidad, con buena mantención, con seguridad, etcétera, en zonas carentes de equipamiento. Y hay una cosa que yo admiro de la oficina de Cristóbal, es que se han metido las patas a los caballos y se han metido incluso a diseñar en formatos bastante restringidos y bastante bizarros, como son los strip centers, y han hecho innovaciones interesantes. Y lo que estaba mostrando ahora en Quilicura, etcétera, o sea, creo que también hay otro camino, que no solamente va por estar siempre buscando al cliente público, sino que también detectar dónde hay esas oportunidades, donde el privado eventualmente está abierto a mayor innovación y ver cómo se agrega valor a esos proyectos que incluso durante mucho tiempo pueden hasta reemplazar al sector público. No sé, Cristóbal, si queréis decir algo respecto a esa experiencia. Sí, bueno, gracias por el elogio, pero es una experiencia que a nosotros nos ha servido mucho en el desarrollo de la oficina, y te agradezco la pregunta, porque uno de estos primeros centros comerciales vecinales, como le digo yo, a los clientes les gusta decirle strip center, yo les trato de decir centros comerciales vecinales, lo que buscaban originalmente era recuperar el equipamiento en las esquinas de los barrios, como se hacía originalmente en Chile, y reordenarlo a través de estas nuevas cadenas que estaban insertándose en una era capitalizante en nuestra ciudad, en nuestro país, igual como fue el reflejo de algunos de estos malls que hoy día muy cómodamente nos podemos sentar a criticar, pero son actos reflejo de lo que la economía estaba buscando. Y ahí, enlazando un poco con lo tuyo, Pilar, es dónde estábamos los arquitectos para poder muñequear esto que activara la vereda y que fue perdiéndolo, que era el Providencia de los años 80, se fue desplazando en pos de estos proyectos que albergaban unos más locales, otros menos locales, algunos abiertos, otros no. Pero el primer centro comercial vecinal que hicimos nosotros en Pío 11 con Vitacura, de hecho está publicado en una RQ en la 69 en conjunto con la transformación de la COPEC por parte de Juan Sabaj y de un pequeño small que había hecho Matías Klotz, en donde se alababan estos proyectos. Pero como todo, el abuso y la reiteración llevaron a la proliferación de estos centros comerciales cayendo en una cosa quizás más negativa arquitectónicamente que positiva. Pero hoy día la situación y la visión, gracias a algunos sociólogos y a algunas investigaciones que se han hecho en conjunto al Mall Plaza y a una de estas cadenas, en el fondo, se ha podido llegar a grandes conclusiones respecto a estas masas construidas, que hay una arquitecta que se llama la Liliana de Simone que tiene grandes investigaciones respecto a estos temas, en donde se le ha metido el transporte, se le ha metido las redes, se han sumado usos mixtos, que yo creo que hoy día es gran parte del futuro la activación de nuestras calles. Yo creo que por ahí hay una cosa que se vuelca a lo común desde lo privado de una manera súper interesante, y además son proyectos que hacen que comulguen empresas, instituciones como el Metro, y instituciones privadas de retail y inmobiliarias de vivienda. Entonces, la complejidad de los proyectos son sumamente grandes para poderlos tejer. Yo, a pesar de que he visto varias veces la tarjeta roja por ahí, quiero agregar una cosa pequeña. Pero igual quiero decir que yo creo que la ciudad está cambiando y se están haciendo muchas cosas, y eso a mí me
me da como positivismo. Uno ve todo el tiempo que se están haciendo muchas cosas en la ciudad, se están preocupando por los espacios públicos, pero creo que todavía falta hacerlos comunes. Y creo que es algo que es como una deuda que tenemos como sociedad en Chile, que sintamos que el espacio público es nuestro, no es de la puerta hacia adentro, y empecemos a cuidarlo, porque es una pena ver un espacio recién inaugurado que al mes ya está destruido. Y yo creo que ese es nuestro, quizás quería como ponerlo para terminar, ya que vi tantas tarjetas rojas por ahí, pero creo que es nuestro rol en este minuto no solamente hacer espacio público, sino que enseñar a la sociedad a que el espacio público es de todos y tenemos que hacerlo común. Y eso yo creo que es para nosotros lo común, es mío y es de todos. Y eso yo creo que es importante y quería dejarlo para el final.